Bueno, seguimos en Santas Mañanas, el programa de las organizaciones sociales. Para la sociedad, y Bien. en este caso tenemos entrevista. Tenemos entrevista. Este día es entrevista sobre la educación en secundaria y UTU, y arrancamos con Mabel Mayo, que es representante de FENAPES del noroeste, integrante del noroeste de Canelones. Hola, Buen día, Mabel. Buen día. Muchas gracias por la nota y voy a hacer una pequeña corrección. Ahí tengo dos referentes en ese programa que quizás sean hasta mucho más referentes que yo en la zona, que son Claudia y Andrea, a las que les mando un saludo muy grande, que yo sé que son bajo perfil, pero que son unas grandes militantes de la zona, y felicitaciones por el espacio que realmente es fundamental, tener un espacio para que los trabajadores puedan expresarse. No sé si tienen algo para decir, que están acá, buenas dos al costadito. Muchas gracias. Seguimos tus pasos, Mabel. Gracias, Mabel, y gracias por estar con nosotros hoy. Sí, estamos justamente en la TD secundaria acá en Maldonado, pero bueno, los compañeros están leyendo un informe bastante largo y una TD bastante especial, porque bueno, por primera vez ingresa a la lista de los directores y todo que están de acuerdo con la reforma, ¿no? Son 10 o 12 delegados, pero bueno, es una TD atípica, ¿no? Tenemos otra mirada sobre la reforma, una mirada absolutamente positiva y que bueno, que viene un poco a unirnos a todos, por suerte, en defensa de la educación pública, como siempre lo hemos hecho. Así que por ahí está Dante, así que saludos de acá, de todo el equipo, que es uno de nuestros columnistas estrella. Sí. Y bueno, no sé, el planteo de sobre el comienzo de clases. Exactamente, Mabel. En realidad queríamos hacer la entrevista o que nos cuente más o menos de cómo va el comienzo de las clases en lo que es secundaria y qué dificultades han visto o no referente a lo que es esta nueva reforma que se puso arriba de la mesa. Bueno, mira, justamente es una reforma que se hizo a los ponchazos, de una forma muy poco estudiada, y bueno, tiene sus consecuencias, ¿verdad? Hoy hablábamos con los compañeros, en esta reforma viene, por ejemplo, el tema de los talleres, que es una cosa nueva, que es un elemento nuevo que se agrega a la currícula, talleres que no están demasiado definidos en qué manera van a trabajar. Además decimos que un taller no es una cosa sencilla, ¿no? Hay esta capacitación para compañeros para ser talleristas, que por supuesto que eso no va a ser, sino que el taller es una manera elegante de que algunas asignaturas de a poco vayan desapareciendo, ¿no? Pasarlas a modalidad de taller. Y esos talleres que van a funcionar en el mismo horario que funcionan las otras materias curriculares, no tienen, por ejemplo, no hay una capacidad locativa en los liceos para alojar esos talleres. Así ya de pique tenemos talleres sin talleristas y sin lugar donde trabajar, y por supuesto que ni siquiera saber cómo se van a manejar y de qué manera se van a manejar esos talleres, ¿no? Tiene que ver también con esa falta de respeto, no solo a la profesión docente, sino sobre todo al estudiante. Cosas que no se saben ni cómo se van a implementar, ni cómo se van a trabajar, ni siquiera se sabe dónde van a estar. Sumado eso a un recorte brutal que ha sucedido en todas las asignaturas. Si nos detenemos en Canelones, nosotros tenemos egresados, ni siquiera podemos decir que son estudiantes de docencia, egresados, 500 egresados en todos Canelones, que han podido elegir muy poquitas horas, y en algunos casos que están con 0 horas. O sea que hablamos de compañeros que hicieron su carrera, que estudiaron, que se prepararon y ahora están con 0 horas, pues están desocupados, ¿verdad? Y tenemos alrededor de más de 1.300, casi 1.350 unidades docentes. La unidad docente nosotros le llamamos a las 20 horas, ¿no? 20 horas de clase. Menos, ¿verdad? Tenemos 1.300 unidades docentes menos, que no significa que haya menos estudiantes, sino significa que hay grupos superpoblados. Bueno, que tenemos una realidad de desocupación y de falta de norte, ¿no? O sea, no sabemos las asignaturas cambiar, los programas cambiar, no sabemos cómo se va a implementar. Tenemos figuras nuevas como los mentores que van a estar haciendo una especie de fiscalización y comisariato de los compañeros, y en eso empezamos a trabajar, sobre todo, que creo que es lo más grave, con ese manto de desocupación terrible, en asignaturas, por ejemplo, como historia, como educación física. Bueno, que es como lo que nosotros sabíamos que iba a pasar. El motivo de esta reforma es la desocupación y por supuesto la falta de inversión en todo, inversión hasta por esos famosos talleres que ellos tanto publicitan. Bien, Mabel,
bueno, complejo el arranque o el prearranque de las clases, y cómo se le va a aplicar a esos chiquilines de la modalidad ahora que va a pasar a hacer algunas asignaturas de taller, y dónde van a arrancar también es algo bastante complicado. No se sabe. Y bueno, ahí tuvo claro, tema de evaluación, tuvo una cantidad de cosas nuevas que los compañeros apenas manejan, y menos los chiquilines, ¿no? Que de última son los más importantes en toda esta historia. Una evaluación que tiene que ver con pasaje de grado sí o sí, no importa cómo, porque un alumno que repite es un gasto para ellos. O sea, nosotros tomamos que repetir o el desaprobar o el reprobar una asignatura es parte de un proceso de conocimiento, forma parte, así como un hijo uno a veces le tiene que poner un límite que también forma parte de su educación. Pensamos que cuando un chiquilín no llega a determinadas actitudes como para pasar pasar la asignatura, tiene que repetirla. Bueno, todo está manejado para que los estudiantes pasen, después mostrar esos resultados, como que es cuestión que la reforma hace que los estudiantes no repitan, y atrás de todo está el ahorro, ¿verdad? El ahorro es dinero, que es lo peor que puede hacer que un gobierno ahorre en educación. Sí, totalmente. Mabel, venimos justo en esta época de febrero teniendo salas docentes con inspecciones, y nos está pasando de que están siendo por YouTube, entonces no podemos interactuar con las inspecciones, y estamos recibiendo ejemplos de actividades que se nos presentan como innovadoras, aunque en realidad son bastante similares a lo que venimos haciendo hace algunos años. A veces ahí agregan algunas cosas, los contenidistas trabajan muy bien y van aportando otras cosas, pero nos están faltando respuestas de cómo trabajar justamente con pautas claras sobre cómo se van a desarrollar estos talleres y demás. Y estamos viendo también acá en los liceos de la vuelta las dificultades que implica, por esto que vos decías, la confección de los horarios, porque al no tener salones disponibles, al pensar esto sin considerar la realidad material, la parte de infraestructura, la inversión que se debería hacer, los secretarios se están enloqueciendo verdaderamente para hacer horarios, porque no pueden tener los grupos que se subdividen, que necesitan salones extras, con talleres en simultáneo, porque justamente necesitan un salón extra cuando se divide el grupo para talleres, y no hay esos salones extras en los liceos. En la mayoría de los liceos no existe esa posibilidad. Entonces, había un montón de liceos que estamos a una semana de arrancar las clases sin los horarios definidos, con todo lo que implica eso a nivel institucional, y para los docentes que trabajamos en un montón de instituciones, y estamos viendo cómo poder coordinar horarios que todavía no existen. Es una situación verdaderamente compleja. Muy estresante. Esa ingeniería de horarios que tenemos que tener todos los años, justamente porque somos ómnibus, ¿no? Corremos de un liceo al otro justamente por este tema de la rebaja de grupos. Eso ya de por sí forma parte de esa molestia de decirle que laboral que no significa que todos los años no sepas dónde vas a trabajar al otro año, que no sepas en qué condiciones vas a trabajar ni a dónde. Todo esto tiene que ver con la molestia, y esto también la falta de respeto, ¿no? Tener algo que no tiene que ver con el intercambio, sino una persona hablando a través de una pantalla, que vos no podés absolutamente intervenir, ni aportar, ni nada, ni opinar, tiene que ver también con una reforma hecha a espaldas del cuerpo docente, hecha a espaldas de los estudiantes, por supuesto, y bueno, una reforma que tiene que ver sobre todo con la rebaja de contenidos y con la rebaja de dinero, porque la rebaja de dinero en la inversión tiene que ver también con toda esta situación. Bueno, el profesor cada vez se ve más necesitado de ir de un lado al otro, de correr, y cuando quiere de alguna manera mostrar todo lo que tenemos para dar, de todo lo que nos formamos, que simplemente somos una cara del otro lado de la pantalla, ¿no? Es terrible, porque además lo vemos con la biografía que hubo, con todos estos líos con el programa de literatura, cómo sale a decir de Silva que esos sitios eran para los docentes, ¿no? Como si nosotros los docentes no supiéramos lo que es un libro, ni buscar en una bibliografía, de una falta de respeto absoluto por lo que es la formación docente. Y en un contexto de necesidades económicas terribles de los chiquilines, que pensamos que la solución es cerrar las horas y horas en un liceo, y que a veces vienen sin funcionar. El otro día hablábamos justamente, yo también
tengo más horas en secundaria que en la UTU, pero también hay un hito en la FUTU, de esas necesidades terribles de comer que tienen los gurises, de llegar sin desayunar a los centros educativos, y cómo los trabajadores están vapuleados, hambriados en algunos casos, compañeros que han salido con 0 horas, cómo recurrimos a la solidaridad que el Estado está negando, y está diciendo que no es el hambre que está pasando, que las ollas no son tantas, para acercarle a esos chiquilines, aunque sea una canasta, para hacerles una mochila, porque justamente en un Estado que está ausente de la realidad de los gurises, somos nosotros los trabajadores sindicalizados los que nos hacemos cargo de eso, que no tendría que ser. Un estudiante tendría que hacerse cargo de comprar libros y no tener que estar acercándole un plato de comida. Bueno, en esta realidad empobrecemos aún más la educación, como para que esa brecha entre gurises favorecidos y desfavorecidos se haga cada vez más grande. Mabel, clarísimo la situación que está pasando la educación, y bueno, nosotros que somos de acá del Santoral y noreste de Canelones, también queríamos preguntarte si la situación acá en el noreste de Canelones es bastante similar a la del resto del país, o no es tan así, más o menos si nos podés poner un poco a punto de lo que sucede en la filial noreste de Canelones. Sí, bueno, ahí tenés una compañera que es la representante, además que va a las asambleas, que es Andrea, que es la que está más informada de todo, pero en la filial sí hubo cambios, sí hubo algunos recortes, en Santa Cinta hubo algunos recortes, en Tala hubo algunos recortes, y lo que ha estado pasando también es que hay grupos superpoblados, y de a poco se está queriendo destruir el nocturno en Tala, ¿verdad? O sea, el liceo nocturno es una presa en poco tiempo para la gente del gobierno de la educación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el liceo nocturno significa gasto, porque para ellos un grupo con 6-7 alumnos no tiene que existir, cuando nosotros sabemos que son 6-7 alumnos que están tratando de cambiar su realidad, sobre todo en el caso de los liceos nocturnos. Y bueno, esos liceos nocturnos, como el liceo de Tala, de a poquito están yendo a la desaparición. Son una realidad importante para muchos trabajadores que quieren terminar en su ciclo básico, y pasándose todo a la semipresencialidad, que bueno, es una salida laboral, pero que desde un punto de vista pedagógico es un acto empobrecedor, y que bueno, que nosotros los trabajadores, al enfrentarnos con el fantasma de la desocupación, tratamos de tomar horas en el programa que podamos, a pesar de que eso signifique también, desde un punto de vista pedagógico, un empobrecimiento. O sea, y así nosotros tenemos en la zona liceo nocturno, tenemos el liceo de San Jacinto, que siempre tuvo grupos superpoblados y que siempre se ha estado luchando porque esos grupos superpoblados no existan más, y a veces lo que juegan las autoridades es hacer los grupos superpoblados y esperar a ver qué pasa, porque si está tan superpoblado, tarde o temprano algunos se van, y no es así la realidad, ¿verdad? La idea no es hacer las cosas difíciles para que la gente abandone, sino que hacer las cosas fáciles para que los chiquilines puedan culminar su ciclo educativo. Sí, exactamente, coincido con Mabel. En el caso de San Jacinto y Tala, estamos teniendo grupos de ciclo básico que superan los 30 estudiantes. Siempre se nos dice que el tema de recortes de grupos viene por un tema de matrícula, de disminución de la matrícula, por un tema demográfico, porque baja la natalidad, pero los grupos están en 30 y lo superan muchas veces, cuando el ideal para que cumplamos con eso de la centralidad del estudiante y poder hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, tendrían que estar en torno, ideal, a 25 estudiantes. Y no estamos hablando de un grupo de 30, estamos hablando de 4 o 5 grupos de 30 o más, lo que implica que se puede perfectamente tener otro grupo y tener grupos con número de estudiantes en los que sí podamos atender el seguimiento de los aprendizajes de esos chiquilines que a veces vienen con adecuaciones curriculares, que es importante hacer el seguimiento, y que además ahora con la reforma tenemos en el red vamos a tener más alumnos a los que hacer el seguimiento del curso anterior cuando no aprueben el curso anterior, porque no repiten, pasan, pero al siguiente año cuando tienen insuficiente en la asignatura, el profesor tiene que hacer el seguimiento del curso anterior con ese alumno, y van a ser más estudiantes que vamos a tener con ese seguimiento. Por lo tanto, se cae
el argumento de la caída de la matrícula y de factor demográfico cuando tenemos grupos tan numerosos. Y si bien la reforma está afectando a lo que es lo que se dice el EBI, ¿no? el ciclo, lo que era el ciclo básico, estamos teniendo en lo que es nuestra zona recorte de lo que es bachillerato. Son muchas las opciones y diversificaciones que antes se ofrecían en los liceos, por ejemplo, de Tala y de San Jacinto, y que ahora no se ofrecen. Se dice que se van a crear a demanda, y muchas veces después de que ya pasaron las elecciones de horas se han creado grupos, como pasó con el artístico, el sexto artístico en San Jacinto, pero sigue ese problema de una disminución de las ofertas de las diversificaciones de bachillerato en nuestra zona, pero también a nivel nacional, en todo el país. Además, te interrumpo un segundito con el tema del artístico, ¿no? Es todo un toma y quita, porque el artístico de San Jacinto, por otro lado, se quita el artístico de Palme Olmos, o sea, no se crea nada, se quita de un lado, se saca, se pone en otro, y bueno, y que los chinos viajen, si quieren. Y bueno, ahora estamos justamente peleando la reforma que se viene del bachillerato, ¿no? Ese bachillerato único que ellos quieren trabajar. Y bueno, y lo decía la compañera que además trabaja en el territorio, Andrea, el mismo lo puede decir Claudia, la realidad de la zona, y que en las zonas que trabajan en el interior, la educación a veces es la única salida, ¿verdad? Es la educación de la calle, porque no es como hace 40 años que si no estudiabas ibas a una fábrica y ahí te jubilabas. Ahora la educación es terrible, el liceo es algo fundamental, terminarlo para poder ingresar de alguna manera a un mercado laboral empobrecido, pauperizado, pero que es el único mercado laboral que tenemos, y el liceo es fundamental que los chicos no terminen. Entonces, a veces no es solo un centro educativo, sino también un centro social. El chiquitín, estando así, de alguna manera, va preparándose para, si va a seguir o va a poder trabajar, pues en ese lugar está, no hay otras opciones como pueden haber en esos lugares. Bueno, buenísimo, bastante completo. No sé si tienen alguna otra. Muchísimas gracias. Igual yo les saqué los datos que son bastante merecedores de la cantidad de gente sin horas egresados, ¿no? Imagino los estudiantes. Mabel, eso mismo, ¿podés repetir esos datos que a mí me quedó ahí, que son datos gigantescos? ¿Son a nivel nacional, departamental? No, en Canelones 500. En Canelones 500 profesores que son profesores egresados sin horas, y tenemos unos 280 grupos menos, o sea, unidades docentes menos, de cada unidad 20 horas. Y a nivel nacional tenemos 3.500 profesores egresados sin horas. ¿Y esos profes van a quedar desocupados todo el año y tendrán que salir a laburar por sus propios medios en cualquier otra cosa, ¿no? Claro, además nosotros no tenemos un sistema como sistema privado que podemos ir a un seguro de paro, nada, te quedás ahí mirando la fiambrera, porque además cuando sos interino no tenés, ni siquiera podés reclamar alguna hora de apoyo, nada, porque sos interino. Y esos compañeros esperarán a mitad de año que empiece alguno que se enferme, alguno que pase licencia médica para empezar a picotear y bueno, a trabajar en donde sea, ¿no? Y no hay cosa peor, no hay enemigo mayor de la organización sindical que la desocupación. El compañero desocupado se cuida, el compañero desocupado tiene miedo de estresarse, porque además nosotros ahora tenemos como esas policías, que son los montores, tenemos el tema del informe también, que es una manera de impresionar al trabajador, los informes anuales, que un informe que sea más o menos regular no puede significar bajar 2 o 3 lugares en la lista y luego no elegir. O sea, todos esos miedos los tienen los interinos y también los tienen los egresados, los recién egresados. Y bueno, eso es una cosa que complica la organización, ¿verdad? El miedo al no tener trabajo. Mabel, y antes de que, pregunto porque seguramente Claudia y Andrea sepan mucho más del tema, pero yo en particular no lo tengo bien claro, pero antes de que se haga esta reforma y esos 200 y pico grupos que no existen ya en Canelones, los 500 profes que están desempleados, que no van a conseguir laburo este año, salvo que puedan hacer alguna suplencia. Antes de que sucediera esta reforma, ¿pasaba esto? ¿Había este nivel de desocupación a nivel departamental y nacional o era mucho menor? Era menor. O sea, nosotros, porque los docentes vemos eso, somos críticos, esta reforma es una reforma brutal, salvaje,
pero ya anteriormente en gobiernos de izquierda, a los que personalmente apoyo y volveré a apoyar hasta bajo tormento, sí ya habían comenzado algunos tipos de reformas. Pero claro, había otro respeto a las organizaciones sindicales, habían elementos que se fueron de alguna manera neutralizando a través de la ATB o a través de los mismos sindicatos, que bueno, que pararon un poco algunos elementos, algunos intentos de reforma. Esta reforma es salvaje, porque está basada en el ahorro, no tiene ningún tipo de intencionalidad pedagógica ni nada, sino que está basada en un ahorro absolutamente violento, entonces va a pasar por encima de todo, y además también tiene un trasfondo ideológico cuando se cortan, por ejemplo, las horas, se quiere cortar las horas de filosofía, se cortan las horas de literatura, y por otro lado tiene el trasfondo de hacer que el acto educativo esté absolutamente empobrecido. Bueno, nosotros le quitamos horas a las ciencias con el simple argumento que los chiquines les cuesta, como les cuesta se los voy a quitar. Ahí estamos diciendo que tenemos muy poco respeto al estudiante, ¿verdad? No estamos tratando de que el chiquilín se forme, sino darle algo así como una formación que sea lo más barata posible, porque de última los que van a mandar en este país van a ser los que van a los colegios privados, no van a ser los que van a los colegios públicos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ya hay atrás de eso hay una concepción de clase, ¿no? Atrás de esta reforma. Y sí, antes sí se venía viendo el tema de la usurpación, pero de esta manera no. Es más, en el gobierno progresista hubo toda una inversión brutal a nivel edilicio, y además hubo un incremento salarial importante que hizo que el ser docente fuera muy, para muchos fuera algo muy bueno, que los chilenos pusieran a estudiar con cierto entusiasmo. Ahora sí, con toda esta rebaja salarial, con todo este recorte, los trabajadores docentes ya no son solo docentes, sino que tienen que salir a rebuscarse en otras cosas, ¿verdad? Que eso se llama un poco la pauperización del labor docente, la proletarización, en el sentido marxista, decir, bueno, ya no vivo solo de esto, sino que tengo que salir a revolver como sea, y eso también hace el acto educativo, ¿no? Cuando uno tiene que estar desesperado, revolviéndose, trabajando 50 horas para poder parar la olla, porque no es lo mismo la calidad de lo que yo imparto teniendo 50 horas de trabajo que si puedo vivir con 20, ¿no? Con 20 trabajo de otra manera, atiendo de otra manera a los estudiantes. Bueno, eso tiene que ver todo con una mirada empobrecedora de lo que nosotros hacemos. Buenísimo, bastante completo, yo creo que no tengo... Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias, y bueno, y ahí tiene dos elementos que, por favor, muchísimas gracias compañeras y compañeros, y bueno, que siga a full la Santa Mañana, que ya es famosa en todos lados. Un abrazo a todos. Gracias, Mabel. Dale, Bueno. gracias a ti. Chao. Mabel Mayo, dirigente de FENAPES, con las cosas claritas.